Muchas gracias, pero Buenas tardes, compañeros, compañeras. Hola, buenas Buenas tardes. tardes. Estamos, cuando, chicos, cuando me den el ok, arrancamos con... estamos. Perfecto. Bueno, en esta jornada tan triste y tan movilizadora, en mi caso particular, a las 3 de la mañana me desvelo y para tranquilizarme abro Twitter y veo uno de Lucho Roa diciendo maldiciones que salió publicada la ley. O sea que a las 3 de la mañana estoy despierto. Por suerte hoy tenemos esta reunión de las implicancias procesales de este engendro. Y por suerte tenemos también nuestras tres espadas, nuestros tres anchos más fuertes que nos van a ilustrar sobre este tipo de calamidades que se nos vienen. Así que no sé qué será el primero que va a hablar. Yo calculo que va a ser la dama, en este caso la doctora Daniela Ducros. A mí sí, no tengo problema, no sé cómo No, quieren no, organizar. Luis. Lule, ¿dónde está? Lule no está, está Quedó diciendo que no afuera. quedó afuera por la cantidad de gente. No, Bueno, igualmente ahí le dije que vuelva a entrar. vamos a esperarlo entonces. Sí. Así estamos todos y Yo todas. soy 99. Lo veo a Sebastián. ¿Emitimos? Sebastián también está tranquilo. En persona. Hombre. Mira, ¿de qué vas a Hola, hablar? amigo. Hola. ¿Qué vas a hablar? Contame el título. ¿Qué cosa? ¿A mí me decís? Sí, Dani. ¿De qué voy a hablar? Sí. Pensaba hablar de pluspetición y pago en cuotas. Vamos a ver cómo venimos de tiempo. No sé cuánto estiman, así. A mí por cucaracha ya me van a andar diciendo todo este tipo de cosas. Tengo que salir al toro. Estamos esperando que entre Lule. Bien. Hola, Caro, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Che, Caro, ¿mañana vas a ir a la capilla a las 10 de la mañana? O cualquier cosa, llamame, no sé. Dale, Lea, que andes bien. doctor Recalde, ¿qué nos va a ilustrar? ¿Con qué nos va a ilustrar? Bueno, vamos a hablar de todo un poco, de todo un poco. Eh, Son un Esto, montón de cosas un montón de novedades, vamos a tratar de repasarlas y vamos a bien. tratar de abrir un poquito el juego también, porque sé que estamos preocupados acerca de lo que viene, sobre todo los abogados que tenemos que litigar en este fuero en tren de disolución. Bien, estaba ¿Sí? pensando qué legislador, ¿no? Habrá caminado un pasillo de Hola, tribunales. Tigre, ¿cómo estás? Mira, ahí está Andrés Vasallo, a ver Sí, si los se puede escuché. Y silenciar. para colmo ahora estoy escuchando unos kirchneristas, hijos de puta. Yo me estoy haciendo un Zoom de la nueva ley laboral, ¿viste? La reforma. Avisaron en el colegio de abogados que ya un Zoom gratuito, qué sé yo, y entro y todos compañeros, Típico todo libertario. inclusivo, y un engendro. Pero bueno, quiero escuchar a los enemigos también, ¿viste? Así que bueno, ya veremos. Y Bárbaro. bueno, o si no podés retirarte si no te gusta lo que Che, estás pero tu tía está re escuchando. loca. El segundo audio dice que ustedes son mis enemigos y todo lo demás. Sí, 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 sí. Sí, sí, ¿A totalmente. propósito de este tipo Ese o que habla, así que sabemos todos Sí, que sí, yo. hablamos con tu hermana de eso. Andrés Vasallo. Hablamos. Andrés, Sí, No sé bueno, si de moderar un Andrés, poquito. Chicos, perdón, ¿eh? Ahí está entrando, incluso real, ahora, hace instantes le acabo de dar permiso. Así que, Sergito, si ya querés dar inicio bueno, a la eh, presentación, me- perfecto. Entonces vamos a escuchar a Dani. ¿Les parece la doctora Daniela Ducros Novelli, abogada, doctora, publicista y mi abogada? Antes de que empiece Daniela, Dani, antes de que empiece, si me dejas, Sí, al moderador, a ver si podemos pedirle gentilmente a todos los que tengan los micrófonos prendidos, que los apaguen, sobre todo los hacele, pelotudos, sobre todo los pelotudos. Yo no soy moderador acá, así que puedo hablar en estos términos.
Que apaguen los micrófonos, así escuchamos a los que saben, a los que dicen boludeces. Bien. Gracias, Lea. Lo tenía que haber dicho yo, no lo podía registrar. Pero hay Yo vasallos Sí. por todos me lados. acabo Sí. de sumar, pero al micrófono, ¿eh? Cuando decía pelotudo no hablaba de vos, mi amor. Lule está silenciado, no sé si vas a empezar vos, yo le dije a Dani si vas a empezar vos, no sé cómo estaban organizados. Como quieran, como quieran. Bueno, Bueno, va, va a arranco yo. empezar Daniela, adelante, por favor, te escuchamos. Buenas tardes, muchas gracias Sergio, a todos los organizadores por la invitación, a todos los compañeros, compañeras que están acá conectados. Nos tocó un día triste, muy triste, el día que se termina de poner en vigencia esta aberración. Así que sin más preámbulos, empecemos a ver cómo la vamos a combatir. Mi idea era tocar dos cuestiones, no sé cuánto tiempo tengo ni cómo andamos de tiempo, vamos viendo, ustedes me dicen. Iba a hablar de pluspetición y pago en cuotas. No pretendan obtener de mí todas las respuestas, de hecho tengo más preguntas que respuestas, estoy como ustedes frente a un texto que hace muchísimas reformas y que pretende introducir cuestiones de las que no hay antecedentes. Así que tratemos de hacer un primer análisis entre todos, les pido si me quieren ir haciendo alguna pregunta, así es más dinámico, y tal vez pueda servir todo esto también a modo de catarsis colectiva de todo lo que ocurre. En ambos temas, pluspetición y pago en cuotas, entiendo que tenemos que plantear la inaplicabilidad temporal de la reforma, al menos a los juicios en trámite. Más allá, por supuesto, del planteo de inconstitucionalidad, del que también voy a hablar, pero en relación a estas dos cuestiones, son procesales, son de aplicación inmediata, todas las demás cuestiones de la ley que reforma, salvo estas dos, que si bien son procesales y son de aplicación inmediata, en principio tenemos de dónde agarrarnos para pedir la inaplicabilidad de los juicios en trámite. Arrancamos con pluspetición, entonces. Hasta ahora, como todos sabrán, la solidaridad en las costas del letrado había estado prevista como una sanción excepcional, que requería dolo o requería algún tipo de negligencia grave al reclamar montos que fueran exorbitantes y sin justificación. Entonces todo esto va de suyo implicaba una valoración de la conducta del letrado que había hecho la sobreestimación. Ahora la ley pretende dejar todo esto de lado y pasar a decir en un segundo párrafo en el artículo 20 que la petición inexcusable queda configurada de manera objetiva en caso de sobreestimación. Y en este caso va a ser responsable solidario al letrado por el pago de las costas. Es decir, si pedí un peso de más de lo que termina decidiendo el juez en la sentencia, automáticamente, según la redacción legal, estaría incurriendo en la conducta prevista por la norma. Ahora, esto no sé si lo vieron, pero la norma tiene algunas inconsistencias, tiene algunas incongruencias. Quizá metió mano ahí Patricia Bullrich después de algunas copas, porque por un lado pretende que la pluspetición inexcusable se cubre en forma objetiva por el mero hecho de la sobreestimación del monto, y por el otro parece desconocer que la palabra inexcusable siempre requiere algún análisis, algún juicio de valor de la conducta del letrado que hizo la sobreestimación. Entonces, para dirimir si la pluspetición eso no es excusable, que es el punto del que la norma va a partir, hay que hacer previamente un examen, una investigación, un análisis sobre las causas, sobre las razones, sobre los motivos, los fundamentos, las excusas que el letrado tuvo para reclamar lo que reclamó. Nunca puede hablarse de pluspetición inexcusable sin valoración de la conducta. Y lo cierto es que la norma no refiere solo a pluspetición, sigue diciendo pluspetición inexcusable. Bueno, acá tenemos algo de dónde comenzar a tirar, ¿no? Se viola la lógica formal, se viola el principio de no contradicción, algo no puede ser y no ser al mismo tiempo. Y en consecuencia se viola también el principio de razonabilidad de la Constitución Nacional, el artículo 28 de la Constitución Nacional. Dejando de lado estas cuestiones, porque está claro que pedirle a este legislador que sea razonable es un montón, vamos a ver qué otras defensas tenemos. Hablaba de la inaplicabilidad temporal. La norma es procesal y está dirigida al juez. Estamos todos de acuerdo, debería aplicarse inmediatamente, pero podemos
discutir la aplicación temporal a los juicios en trámite por una serie de razones que me anoté por acá y que les voy a decir. El texto no aclara nada en relación a la aplicación temporal en el artículo 20, y sí lo hace expresamente con otras normas cuando se pretende la aplicación inmediata. A esto sumémosle que la pluspetición está regulada en la parte de las normas de fondo, no está en el capítulo tercero de las normas procesales, donde expresamente sí se aclara que son de aplicación inmediata, lo aclara el artículo 93 de la ley que reforma, creo que es 27.802. Otro ejemplo es lo que pasa en el artículo 276, que regula el tema de los intereses. Ahí se aclara que la aplicación de eso es inmediata, que se aplica inmediatamente a los juicios en trámite, y además aclaran que es de orden público y que no puede ser dejado de lado por los jueces, pero todo eso no se aclara en el artículo 20 en relación a la petición. Entonces este silencio del artículo 20, este tratamiento distinto que le da el legislador a los institutos en uno u otro caso, debería llevar a interpretar que para el tema de la pluspetición no previó entonces su aplicación inmediata. Otra interpretación sería irrazonable y partiría de pensar que el legislador procede de forma distinta cuando busca el mismo resultado, y esto de vuelta contradice la lógica formal que debe guiar al intérprete en todo momento, artículo 28 de la Constitución Nacional. Segunda razón para plantear la inaplicabilidad temporal, los actos cumplidos. El caso de la demanda presentada y de la cuantificación ya hecha a la entrada de vigencia de la ley. Si la situación es esta, aunque la norma fuera de aplicación inmediata por ser procesal, acá ya hubo un claro acto de ejecución. Si cuando se hizo la petición no existía esta norma que mandaba a considerar objetivamente si había habido sobreestimación, imponiendo una sanción encima de estas características, no tan gravosa, como la petición ya estaba hecha, ahí hay un acto consolidado, ese acto está ejecutado. Entonces la aplicación de la nueva norma, aquella situación que está en el pasado, implica necesariamente una retroactividad, y esa retroactividad no cumple con los recaudos del segundo párrafo del artículo 7 del Código Civil y Comercial de la Nación. Es decir, ni surge de la ley, ya dijimos que el artículo 20 no dice nada, ni respeta derechos amparados por garantías constitucionales, como es el de la propiedad del letrado. En consecuencia, esto se encuentra expresamente vedado por el segundo párrafo del artículo 7 del Código Civil y Comercial de la Nación. Y acá encontré un fallo muy interesante, un fallo en realidad lo vi en un artículo que escribió Sergio Arce, él lo cita para otra cosa, pero a mí me sirvió para esto. Es un fallo de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires del 8 de noviembre del 2017, se llama Morcillo Hugo Héctor con Provincia de Buenos Aires sobre inconstitucionalidad de Decreto Ley 9020. ¿Qué había pasado? Cuando se modifica la ley procesal en la Provincia de Buenos Aires, se afectaron los honorarios de los abogados, disminuyen. Ahí la ley decía que se debía aplicar inmediatamente a todas las causas en trámite. Pero la Corte dijo que no podía esa ley afectar los honorarios de vengados en etapas anteriores, porque eso ya estaba terminado, estaba clausurado, que sería una aplicación retroactiva de la norma que viola garantías constitucionales. Entonces determinó que en el caso de las tareas que ya se habían cumplido bajo el régimen anterior, había que regular los honorarios con esas pautas, con las pautas anteriores. Entonces, en ese caso, reitero, la diferencia es que la misma ley establecía que se aplicaba de forma inmediata a todos los juicios en trámite. En cambio, acá la norma nada dice, entonces con mucha más razón no se podría aplicar. Subsidiariamente, planteos de inconstitucionalidad, por supuesto, ¿no? Por violación a un sinfín de garantías constitucionales, artículo 17 de la Constitución Nacional, propiedad privada del letrado, que no es parte en el juicio, que no puede cobrar adelantos ni gastos y que tiene un tope legal del 20% en el pacto de cuota litis muy inferior a los pactos que se establecen en otras ramas del derecho. El artículo 14, derecho a trabajar, ejercer toda industria lícita. Yo decía medio en joda en un video que subí el fin de semana que ellos deben pensar que nuestra actividad es ilícita, pero en realidad eso de algún modo es lo que inspira toda esta reforma, al referirse una y otra vez a la industria del juicio, como si en nuestro trabajo sobrevolara alguna ilegalidad.
el artículo 18 de la Constitución Nacional, los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, las garantías procesales están violadas: acceso a la justicia, defensa en juicio, tutela judicial efectiva del trabajador. Sabemos todos que para perseguir a un colectivo se persigue a los defensores de ese colectivo. Y a esta modificación hay que leerla en el contexto de lo que implica esta reforma, pero también sumada a la reforma anterior, a la reforma de la ley de bases. Es decir, primero, la ley de bases deroga las indemnizaciones tarifadas de las leyes 24.013, 25.323, 25.345. A su vez incorpora el despido discriminatorio en el artículo 245 bis de la Ley de Contrato de Trabajo de la peor manera, pues lo hace tarifando un acto nulo y lesivo de derechos humanos fundamentales, veda la reinstalación y encima carga con la prueba de la discriminación a quien la alega, una prueba diabólica. Y ahora esta nueva reforma hace incorporaciones en el artículo 245, donde dice que la indemnización implica la única reparación procedente por la ruptura del contrato, y además agrega que su percepción implica el desistimiento de todo otro reclamo vinculado al despido. Deja fuera solamente los ilícitos penales. Mientras tanto, vieron que deja vigente el 260, medio raro eso, pero bueno, tema para otra charla. Marco estas cuestiones entre muchas otras que generan que los letrados del trabajador tengamos que plantear la inaplicabilidad, la inconstitucionalidad, la inconvencionalidad y reclamar y cuantificar los créditos en base al derecho común. También el tema, me estaba olvidando, de las diferencias salariales, las discusiones que van a venir ahora, en las horas extra, el banco de horas, todo esto va a requerir de una interpretación. Es obvio que la sobreestimación o no de los créditos va a depender de las respuestas que se den a estos planteos y de la forma de valorar los daños que en definitiva utilice cada juez en las causas. Con esta reforma lo que se busca es, con esta norma se busca blindar las reformas, disciplinar, para consolidar el texto inconstitucional y regresivo de estas dos reformas. Esto es lo que quieren, esto es lo que buscan, este es el verdadero objeto. No somos nosotros, son los derechos de los trabajadores, es preservar el texto de los planteos de inconstitucionalidad. Buscan coartar la libertad y la independencia del ejercicio profesional de los letrados en cuanto a la elección de la mejor manera, de la mejor estrategia para defender al cliente, amenazando con el riesgo personal que se asume, comprometiendo el propio patrimonio. Y por supuesto que con normas así se viola nuevamente la Constitución Nacional porque conspira contra toda posibilidad de garantizar entonces el acceso a la justicia, la defensa en juicio y la tutela judicial efectiva del trabajador. Se viola también el principio de igualdad, la prohibición de toda discriminación, artículo 16 de la Constitución Nacional, los tratados internacionales de derechos humanos. Esto está violado doblemente. Primero, porque la norma trata del mismo modo al letrado que actuó mal, al letrado que actuó dolosamente, que sobreestimó a propósito y sin justificación los montos, y al abogado que terminó sobreestimando porque estaba planteando la inaplicabilidad, la inconstitucionalidad, la inconvencionalidad, una norma regresiva, y terminó cuantificando los montos utilizando un modo distinto del que hace el juez. Y segundo, discrimina también porque fíjense ustedes que no se establecen estas normas para los letrados que defienden otro tipo de acreedores. No hay normas así en el procedimiento civil, ni en el comercial, ni en el contencioso administrativo, ni en el de la seguridad social. Nadie establece este tipo de sanciones para los letrados que demandan a los morosos de los bancos, ni a los que hacen desalojos, ni en los juicios de alimentos, ni siquiera para los que defiendan a las víctimas de los accidentes de tránsito. Nadie dice con este ensañamiento al menos que hacen industria del juicio, ni se pretende responsabilizar a los letrados haciéndolos solidarios si es que pidieron un peso de más del monto final por el que prospera la sentencia. Nadie busca comprometer sus patrimonios. Así que todas estas normas vedan, todas estas normas violan el principio de igualdad ante la ley. No sé si quieren hacer alguna pregunta de esto, si alguien quiere decir algo, si abordo el tema del pago en cuotas ahora, ¿cómo les Dani, parece? tenés Sí, más o menos 5 o 6 minutos. ¿sigo? Bueno, 5 o 6 minutos en total para terminar.
Listo. Se incorpora en un quinto párrafo, ahí en el artículo 277, el tema del pago en cuotas. Se da la posibilidad de pagar la sentencia en cómodas cuotas, 6 cuotas para las grandes empresas, 12 cuotas para las pymes. Dice que todas se van a ajustar conforme lo que diga el 276, es decir, IPC más 3 para los juicios que se inicien con posterioridad a la vigencia de la ley. Para los juicios en trámite será tasa pasiva con el piso de los 2/3 del IPC más 3. Entonces, algunas cuestiones previas, algunas preguntas, y les aclaro que no tengo la respuesta de todas. ¿Qué comprende el pago en cuotas? Comprende capital y honorarios, porque dice que las sentencias judiciales de condena podrán ser canceladas sin distinción alguna entre capital y honorarios, como lo accesorio sigue la suerte del principal, todo integra la sentencia de condena, no hay duda, comprende todo. ¿Cómo será establecido el monto de las cuotas? Y la respuesta es, nadie lo sabe, al menos yo no lo sé, porque el texto dice cuotas mensuales y consecutivas. Parece obvio, pero en ningún lugar se aclara que tengan que ser iguales. Entonces, ¿qué pasa si la empresa de repente quiere pagar la mayor parte del capital en la última cuota? ¿Quién va a establecer eso? Bueno, si se hiciera de ese modo, se va a agravar la desvalorización monetaria y la espera a la que queda sometido el trabajador. ¿Es esta una norma procesal o es una norma de fondo? La verdad, no estoy segura. La siguiente pregunta se relaciona con esta. ¿Es una facultad del empresario pagar en cuotas o es una facultad judicial otorgarla? La norma no es clara porque dice, las sentencias judiciales de condena podrán ser canceladas en hasta, bueno, tantas cuotas. No aclara si es una decisión del empresario condenado el pagar o no en cuotas, en su caso en cuántas cuotas, o si es una facultad judicial, y si eventualmente el juez podría decirle que no, usted entonces no puede pagar en cuotas, o decirle, bueno, pagan cuotas, pero no el máximo que le permite el tamaño de su empresa. Según la redacción, yo entiendo que lo que se introduce es una facultad del empresario, no una facultad judicial. Que la ley faculta una parte, faculta al deudor a elegir en cuántas cuotas quiere pagar la condena. Es notable, ¿no? El violador de la ley eligiendo su pena, eligiendo cómo cumplir su condena. Y si esto es así, lo primero sería plantear la inaplicabilidad temporal de la ley a todos los juicios en trámite, sea que la aplicación la marque como yo entiendo que debe ser la fecha de celebración del contrato, o que la marque el despido, o incluso si alguien pudiera pensar que la marca el inicio de las actuaciones, en ningún caso esto podría ser aplicable a juicios en trámite. ¿Por qué? Bueno, porque el legislador, de vuelta a lo que hablamos antes, cuando pretende que algo sea de aplicación inmediata a los juicios en trámite, lo dice expresamente. Y acá con el pago en cuotas no lo menciona tampoco. Pasa lo mismo que con la petición. Entonces ese silencio entiendo que solo puede ser interpretado como negativa a la aplicación inmediata. Y están los ejemplos que les mencionaba antes. En relación a las normas procesales, el artículo 93 dice que son de aplicación inmediata, en el 276 lo dicen para los intereses. Todas esas aclaraciones no se hacen respecto del pago en cuotas justamente regulado en el artículo siguiente. Segundo, ¿qué es esto que se regula en el artículo 277? ¿Qué es el pago en cuotas? ¿Cuál es su naturaleza jurídica? Podría haber sido una facultad judicial, pero así no parece ser como está redactado, parece una facultad del empresario. ¿Sería una innovación del contrato? El artículo 941 del Código Civil y Comercial de la Nación dice que podría haber una innovación dispuesta por la ley. Entonces encontré un artículo de doctrina que refería a estas cuestiones, cita como ejemplo el artículo 55 de la Ley de Concursos y Quiebras, la Ley de Consolidación de Deudas del Estado, pero la característica que tienen estas normas es que en todas se aclara que se está haciendo una innovación legal. Acá no. No se aclara ni que se esté haciendo una innovación legal ni que se esté cambiando el objeto de la obligación. Entonces, si la ley no está cambiando el objeto de la obligación, solo está dándole una facultad al empresario, a una de las partes de pagar en cuotas, esto no puede ser aplicado a un juicio en trámite y tampoco puede ser aplicado en ningún caso donde el despido ya haya ocurrido, porque ahí la situación necesariamente se ha consolidado
con la ley anterior y aplicar la nueva ley implica necesariamente una retroactividad que por supuesto no cumple con los recaudos del segundo párrafo del artículo 7 del Código Civil y Comercial de la Nación. No surge de la ley y afecta a derechos amparados por garantías constitucionales, el derecho de propiedad, tanto del trabajador como del letrado. Y si nos vamos un poco más atrás, todavía podría ser aplicado, esto no podría ser aplicado a ningún contrato celebrado antes de la entrada en vigencia de la ley, porque esta facultad de una de las partes que ahora proviene de la ley no se aclara que sea de orden público, ni que su aplicación sea inmediata, entonces es supletoria y no existía al momento de celebración del contrato. No puede una de las partes unilateralmente modificar el contrato. La forma de pago es una cláusula contractual, integra el contrato. La indemnización por despido tenía que ser abonada el cuarto día y completa, no en cuotas. Eso es lo que decía la ley, es lo que decía la ley vigente al tiempo de celebración del contrato. Para los que comparten y para los que no comparten mi teoría, de todos modos, también eso era lo que decía la ley al momento de la extinción del contrato. Por eso al menos tenemos que coincidir en que esto no puede ser aplicado a los juicios en trámite o a los juicios donde el despido haya ocurrido antes de la entrada en vigencia de la ley. Dani, tenés que ir cerrando, por favor. Bien, voy redondeando. Y luego plantear subsidiariamente la inconstitucionalidad, ¿no? La inconstitucionalidad, por supuesto, por violación al artículo 14 bis, protección al trabajo, protección al trabajador. El principio de razonabilidad está completamente violado porque con normas así lo que se hace es premiar la falta de pago de la indemnización, genera litigiosidad. Ellos decían que venían a combatir la industria del juicio, pero ¿qué hacen? Primero, eliminaron la indemnización agravada con la ley de bases del artículo 2 de la ley 25.323 y ahora se habilita el pago en cuotas. ¿Cómo van a combatir la industria del juicio? Es regresivo, es regresivo en cuanto a la protección contra el despido arbitrario, se disminuye el monto de la indemnización y además se habilita que se la pague en cuotas, viola el principio de indemnidad. Alguien había dicho que se podía llegar a invocar el fallo Milone de la Corte, el fallo que habla del tema del fraccionamiento de las altas incapacidades, es en el caso de un accidente, pero ahí la Corte dice que el monto hay que pagárselo al trabajador en forma integral y viola, por supuesto, el principio de igualdad ante la ley y la prohibición de toda discriminación, porque implica una doble discriminación entre el acreedor laboral y cualquier otro acreedor, y también una discriminación que parte de la misma norma entre los trabajadores en función del trabajo de la empresa, lo que no voy a ahondar en esto, pero ya todos sabemos que no se puede hacer. Bueno, cierro acá porque ya estoy pasada del tiempo, cualquier cosa después volvemos con las preguntas. Gracias. Muchas gracias, Daniela. Excelente exposición y hay que valorar en el estado que estamos lo brillante de la exposición. Les quiero decir que todo esto va a estar grabado en un canal de YouTube que ahora mismo les voy a poner en el chat, por el cual lo pueden ver, analizar y ver nuevamente. Lule. Perdóname, ¿puedo hacer una observación al tema este de recién? Para hacer un poquito de debate. Espera un poquito porque estamos con los tiempos un poquito ajustados, Bueno. creo que lo vamos a hacer al final. Ale. Bueno, como quieran. Listo. Lule, ¿estás vos preparado? Bueno, aquí estoy, ¿cómo andan? Bueno, ¿Todo bien? otro soldado de la causa, otra de nuestros anchos de espada que nos va a dar claridad sobre el tema, que calculo que debe estar ligado a intereses, si mal no recuerdo. Sí, bueno, nada, el gusto de estar acá, saludarlos a todos y a todas. Brillante, Dani, con la exposición. A ver, yo lo que había pensado, previo a meterme con intereses, que bueno, es un poco un tema que laburé bastante. Es tal el nivel de desparpajo de esta norma, de inconstitucionalidad y demás, que es importante poner el ojo en los principios generales, ¿no? Cuando todo explota por los aires, hay que volver al inicio y un poco es lo que nos está sucediendo
con este desgobierno que todos transitamos. Entonces, lo que planteaba Dani, que es un especialista absoluta en lo que tiene que ver con la aplicación de las leyes en el tiempo y demás, es absolutamente así, y hay una diferencia que en el campo de la teoría se da entre lo que son las normas procesales propiamente dichas, que son de aplicación inmediata y es indudable, y eso está previsto en la ley, en este perpento de normativa que se publicó hoy, y después hay otras normas que tienen cierto carácter procesal, pero que están en las leyes sustantivas, en las leyes de fondo, y ahí empieza a discutirse si tienen aplicación inmediata o no. Y ahí hay bastante que se escribió sobre la cuestión. Entonces, eh, una norma que sea puramente procesal, sin duda se aplica inmediatamente. Una norma que sea mixta, es decir, que tenga alguna característica procesal, pero que se dé en el marco de una ley sustantiva, podría ser de aplicación inmediata en tanto y en cuanto cumpla determinados requisitos si algo de esto planteó la Corte Suprema. Es decir, ¿cuándo no podría ser de aplicación inmediata? Cuando modifica presupuesto de existencia del derecho, altera la carga probatoria, reduce el contenido económico del crédito, afecta situaciones jurídicas consolidadas, etcétera, etcétera. Está bastante laburado el tema y me parece que es importante tenerlo presente a la hora de contestar las que se vengan, ¿no? Las presentaciones que se vengan, porque así como estas dos cuestiones que analizó Dani, también hay algunas otras cuestiones de naturaleza procesal, pero que están en el marco de la ley sustantiva, pero que yo creo que incumplen estos recaudos que mencionaba. Por ejemplo, el tema del artículo 9, la modificación al artículo 9. En definitiva, ahí tenemos una que desaparece el indubio en el caso de la prueba, lo propio con la supresión de la justicia social, más filosófica por ahí que otra cosa, porque no podemos desconocer la Constitución y los tratados, pero sí lo que tiene que ver con la presunción de la existencia del contrato de trabajo en el artículo 23, que ahora habla de una situación de dependencia, el hecho de la prestación de servicios en situación de dependencia hace presumir la existencia del contrato. Todos sabemos que lo que está diciendo ahí es que ya no hay más presunción del artículo 23, porque lo que hay que acreditar es la dependencia, precisamente. Entonces, tomó la teoría más restrictiva y retrógrada y la convirtió en norma. Bueno, me parece que ahí estamos en este tipo de situaciones que planteaba. Entonces, cuando tenemos en una norma sustantiva algunas normas de naturaleza procesal, pero que a la vez tienen incidencia sustantiva porque afectan derechos, porque afectan derechos consolidados, contenido económico del crédito, etcétera, etcétera, ahí tenemos que ir rápidamente a leer a Ducrux Novelli y a todos sus trabajos que tienen que ver con la eficacia temporal de la ley. Artículo 7 del Código Civil, sin duda, y después además pensar cómo aplica la normativa laboral también desde la teoría general, pero ya no en materia procesal, sino en el campo del derecho al trabajo. Y Arias Giver en su momento también escribió bastante sobre el tema en un librito que se llama El negocio jurídico laboral, pero en concreto lo que explica Arias Gibert ahí es cómo se integra el contrato de trabajo con las normas supletorias. La fuente inmediata de las obligaciones siempre es el contrato, la ley, el convenio colectivo son fuentes mediatas de las obligaciones y en todo caso serán de aplicación supletoria. Todo esto dicho muy rápido, pero tengámoslo ahí como como un ping-pong, como para tenerlo presente cuando haya que enfrentar esto. Eh, Después, lo que son las normas estrictamente procesales y las reformas a la ley 18.345, ahí no cabe la menor duda, se aplican desde este momento. Únicamente, y no me voy a meter no me voy a meter en ese tema, lo único que quiero señalar es una cuestión que tiene la norma, pero no sé si vos lo vas a hablar, Lean, ahí me avisás y entonces le pego un volantazo, pero todos y todas nos apuramos a iniciar demanda fundamentalmente porque la 18.345 modificaba aquello que tiene que ver con, ¿sí? No, Ah, habla ok. tranquilo. Digo, Digo, apurarse, meter la demanda también no fue lo más.
Exacto. Entonces, ¿por qué? Porque había que, fundamentalmente, los casos de empleo público, pero que aplicaban ley de contrato de trabajo, porque sabemos que a partir de la publicación se van todas para el fuero contencioso administrativo federal, y lo propio en lo que tenía que ver con la solidaridad de aquellas empresas que el empleador estaba radicado en provincia, pero el solidario tenía el domicilio en capital. Como antes, la ley habilitaba la elección según el domicilio del demandado y eso ahora se sustituyó al empleador, lo cierto es que hubo mucha premura en meter demandas. Pero ¿qué es lo que está planteando el artículo 94 de esta norma? Dice, tengan en cuenta que toda esta normativa se aplica desde la publicación y en el caso de estas dos situaciones va a depender de si ya se definió la competencia o no. Entonces, ¿qué pasa? Puede llegar a suceder que uno haya metido la demanda y no haya ningún proveído todavía. Entonces, ¿qué es lo que se va a plantear, señores? Todavía no hay una decisión sobre la competencia, por lo tanto que se vayan al contencioso. Bueno, esa es una discusión por venir. Lo que deberíamos en todo caso tener presente fundamentalmente en materia de empleo público, y yo creo que hay que seguir discutiendo la incidencia o la competencia del fuero del trabajo en materia de empleo público, fundamentalmente cuando se aplica la ley de contrato de trabajo, porque, y ahí sí nos vamos otra vez a un fallo de riesgo, que es Castillo. Tengan presente que la ley de contrato de trabajo es materia de derecho común y la jurisdicción federal, que es donde se quiere mandar a los trabajadores públicos que rigen su relación laboral, la LST, no es de naturaleza federal como es el fuero contencioso administrativo, y adicionalmente lo que está haciendo la reforma de la ley 18345, es decir, que en las jurisdicciones provinciales también va a intervenir el juzgado federal con competencia, bla, bla, bla. Bueno, de alguna manera ahí hay una afectación de lo que son las facultades de las provincias, que son las que dictan sus propios códigos procesales. Digo como para tenerlo ahí en carpeta para poder seguir dando esas batallas. Y ahora sí, paso rapidísimamente la cantidad de absurdos que me había anotado para decir. El artículo 55 de la Ley de Modernización Laboral, que es directamente un escándalo manifiesto y nos tiene bastante preocupados porque la sensación que tenemos, razonablemente, es que nos va a licuar todos los créditos que están dando vueltas en los juicios que tenemos actualmente en trámite. Concretamente, ¿qué está planteando el artículo 55 de la ley? Se va a aplicar a los juicios en trámite, inclusive con recursos de queja no resueltos. Vamos a ver qué significa esta barbaridad que metieron de carambola. Y la norma lo que plantea concretamente es, tenemos un juicio en trámite, hay tres criterios de aplicación. De un lado, se va a aplicar para actualizar esos créditos la tasa pasiva del Banco Central. Ese es el primero. Pero después fija un techo y un piso. Dice que en ningún momento el resultado de esa ecuación, de aplicar la tasa pasiva, puede superar un monto de IPC más 3% de tasa pura. Recordemos que el IPC mide el costo de vida del INDEC, y entonces uno actualizaba en este momento el capital histórico de condena por el IPC para llevarlo a valores actuales y le aplicaba una tasa pura del 3%. Esto era un poco lo que se había generalizado en la Cámara. Bueno, entonces nos dice esta norma. Momento, se aplica tasa pasiva del Banco Central, no puede de ninguna manera superar lo que sería un IPC más 3%, es decir, lo que estaba aplicando la Cámara. Y después pone también otro tope que dice que en ningún caso el cálculo de la tasa pasiva del Banco Central puede ser inferior, arrojar un resultado inferior al 67% de lo que sería este IPC más 3%. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces son tres situaciones. Primero, se va a aplicar al capital histórico de condena los juicios en trámite, tasa pasiva, Banco Central de la República Argentina. Rapidísimo de reflejo, ya tenemos ahí publicado en la página del Banco Central la tasa pasiva. Después dice, nunca ese cálculo puede ser superior al IPC más 3%, aplicarle al crédito de condena, al capital histórico de condena, el IPC más 3%, y eso
como un techo y como un piso nunca podría ser la tasa pasiva arrojar un resultado que sea inferior al 67% del IPC más 3%. ¿Por qué habla del 67%? Porque traza un paralelismo con Bisotti. Bueno, después Bisotti recuerdan que es el fallo de la Corte Suprema que estableció un límite a la reducción de la base salarial en el 2,45. Después vamos a ver si ese paralelismo que establece la norma, por eso pone el 67, para hacer una referencia a Bisotti, pero vamos a ver si tiene algo que ver en este lugar o no tiene absolutamente nada que ver. Y después lo que también plantea es que son de orden público estas normativas que tienen que ser aplicadas de oficio por los jueces y que inclusive se aplican en los concursos y en las quiebras. Entonces, como vemos, el panorama es total. A todos los juicios que estén en trámite, inclusive los que tengan una queja, también se aplica a los concursos. Es de orden público, el juez lo tiene que aplicar de oficio, chau, perdiste, y esas son las tres que hablábamos recién, las tres situaciones a donde se aplica. Bien, entonces, brevemente, ¿qué es la tasa de interés activa y pasiva? Como para ponernos todos en situación. La tasa de interés activa es la que cobran los bancos cuando prestan plata. Uno va, saca un crédito en el banco, ¡ping! Tanto tasa de interés es la tasa activa. Ahora bien, cuando uno deposita la plata, lo que obtiene es la tasa pasiva. ¿Por qué la tasa pasiva es inferior a la tasa activa? Porque el banco siempre gana, lógicamente. Entonces, te presto, me debes tanto de interés. Vos me dejás la plata, perfecto, te doy este interés. Pero la diferencia es la ganancia del banco. ¿Por qué la tasa pasiva va a ser, la tasa activa, perdón, es siempre mayor? Bueno, primero porque el banco siempre gana y después porque se supone que hay un riesgo de incobrabilidad, costos financieros, bla, bla, bla. Ahora, ¿por qué en materia laboral siempre se aplicaba la tasa pasiva en situaciones de coyunturas económicas razonables, no como las que vivimos en los últimos años? Porque el empleador se está financiando con dinero ajeno, con el dinero del laburante. Cuando el empleador no paga una indemnización, se queda con esa plata de la indemnización, o sea que se financia a expensas del trabajador. Por lo tanto, tiene que pagar razonablemente una tasa una tasa activa a ese interés, ¿sí? Porque es lo que le cobraría un banco cuando va a pedir un préstamo. Entonces, no podemos beneficiar al empleador incumpliente. Y desde otro punto de vista, se interpreta que el trabajador tiene que tener una tasa activa porque cuando lo echan del trabajo y no le pagan la indemnización, es probable que tengan que acudir al mercado financiero. ¿Y cuál es la tasa que le van a cobrar al mercado financiero? La tasa activa. Y esto más o menos estaba clarito hasta esto que vuela por los aires. Y después, ¿qué son los intereses moratorios? También, como para tenerlo en claro, porque tiene que ver con lo que va a venir ahora. Los intereses moratorios, lo vemos en el artículo 768 del Código Civil y Comercial, tienen dos finalidades fundamentalmente. La finalidad histórica en contexto de estabilidad económica tiene que ver con indemnizar al acreedor por haber sido privado por un tiempo considerable del crédito que le pertenecía. En criollo, indemnizar al laburante porque no le pagaron la indemnización. Quien no se la pagó, no se la pagó el empleador, por eso se fija en interés. Entonces, ese es uno de los de las finalidades de los intereses moratorios. Y la otra, en contextos como los que vivimos de tanta inflación, es preservar el poder adquisitivo del crédito. Entonces son esos dos intereses, esas dos finalidades, perdón, lo que tienen los intereses moratorios. ¿Por qué toda esta perorata? Porque lo que vamos a ver ahora es si efectivamente se cumple con la finalidad de los intereses moratorios con esta reforma que han hecho o no. Evidentemente no, pero después vamos a ver algunos ejemplos como para que lo puedan ver y además para que lo podamos plantear en las demandas, porque una de las cuestiones que nos sucede con este tema es que tiene, a diferencia de lo que comentaba antes Daniela, acá sí tiene aplicación inmediata. Entonces, como tiene aplicación inmediata y hay una directiva a los jueces a que lo apliquen de oficios, sería conveniente que nosotros salgamos rápidamente lunes, martes, por lo menos con todos los expedientes que tenemos en la Cámara, con algún planteo como para desactivar este escándalo que es un robo a todos los laburantes. Bien, entonces, algunos puntos así al tuntún que fui anotando. Hay una retroactividad, es inconstitucional, ahí otra vez leemos a la Dani, se aplica a los juicios ya iniciados, la ley cambia la regla del juego.
y esto no es una norma procesal, claramente es una norma sustancial, y ahí aplicamos el artículo 7 del Código Civil y Comercial de la Nación, que es clarísimo en cuanto a que no puede ser aplicada una norma, aun cuando diga tiene efecto retroactivo, porque afecta claramente derechos constitucionales. Después genera la licuación del crédito laboral. Esto, por supuesto, que es inconstitucional. El trabajador sujeto de preferente tutela, se afecta el 14 bis, se afecta el derecho de propiedad del trabajador, el artículo 17, y cuanto tratado internacional ande dando vueltas por ahí. Tengan en cuenta que de mínima lo que se le exige a un lo que tiene que obtener un trabajador que fue despedido y que no le han pagado la indemnización es que el crédito que le sea reconocido en la justicia de mínima le alcance para comprar lo mismo que si le hubieran pagado en términos la indemnización. Ahora, si hacemos que el trabajador transcurra todo el tránsito en la instancia judicial, 5, 6, 7 años, y el crédito que recibe una vez que un juez o una jueza reconoce el derecho que tenía para accionar, no le alcanza para comprar siquiera lo mismo que hubiera comprado si se hubiera abonado en términos de la indemnización, evidentemente estamos hablando de un despropósito mayúsculo. Violación del principio protectorio, claramente lo... Después otro tema que es importante es que las sentencias tienen un carácter declarativo. ¿Qué significa tienen un carácter declarativo? No son constitutivas del derecho. El crédito laboral ya existe. Lo que hace la sentencia, en todo caso, es verificarlo y cuantificarlo, pero no está creando un crédito laboral. Y después, y esto sí es interesante, lo que hace esta normativa es una modificación del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, es decir, afecta directamente a las indemnizaciones del 245 por una vía oblicua. Es decir, no toca el artículo 245 de todos los juicios que están en trámite, por supuesto, no podría hacerlo de ninguna manera, pero lo que busca hacer es vaciarlo de contenido a partir de la reducción de las indemnizaciones, del valor real de las indemnizaciones. Lo que en derecho reconoce la sentencia lo pierde por la aplicación de este artículo. Y lo que intenta hacer este esquema, pensado únicamente para licuar créditos laborales, es armar una falsa analogía con Bisotti. Y es absolutamente improcedente, porque ¿qué es lo que hace la Corte Suprema cuando resuelve Bisotti? Lo que busca es un mecanismo que fijara un estándar mínimo de protección al trabajador cuyos ingresos superaban los 3 salarios promedio del convenio colectivo. Entonces, en cargos gerenciales, fundamentalmente, que era cuando lo superaban, decían, bueno, la base de cálculo que tomamos para efectuarle el cómputo de indemnización en ningún caso puede ser inferior al 67% del salario de este trabajador. Entonces, tenía un sentido claramente protectorio y en defensa del crédito laboral, para que no vea justamente licuada su indemnización. El artículo 55 que estamos mencionando hace exactamente lo contrario. Es decir, mientras en Bisotti lo que intentó la Corte Suprema es evitar una disminución excesiva de la indemnización, lo que está haciendo el artículo 55 es restringir los intereses que integran el monto, el crédito del trabajador. Y la diferencia es clarísima porque hay una diferencia entre lo que es la base indemnizatoria y los intereses del crédito. A ver, como para que se entienda, imagínense ustedes cuál sería la situación de un trabajador, para que se entienda la diferencia entre estos dos institutos. Imaginémonos cuál es la situación de un trabajador el que tenía un cargo gerencial y al que ya le habían aplicado Bisotti, es decir, se calculó su indemnización en función del 67% de sus ingresos reales y tiene un juicio en trámite y además le aplican ahora esta doble licuación, esta licuación. Entonces, habría una doble aplicación de las pautas de Bisotti. Es totalmente improcedente, pero ¿por qué es improcedente? Porque se aplican a dos situaciones y dos mecanismos totalmente distintos. Como decía, en Bisotti el porcentaje que fijó la Corte Suprema, porcentaje ciertamente opinable, fue para proteger el crédito del trabajador. En cambio, en esta normativa, el porcentaje que se fija tiene por objeto la reducción del crédito del trabajador. O sea, fíjense ustedes qué curioso.
tratan de armar una analogía, pero lo cierto es que son exactamente contrarios los efectos. En un punto, en el 245, fue para proteger el crédito de los trabajadores de mayores ingresos y esto es un mecanismo ideado para la reducción de los créditos de los trabajadores reconocidos en juicio. Entonces esto afecta directamente lo que sería la razonabilidad. Después, voy rápido porque sé que me queda poco tiempo. Lule, es lo que te quería decir que el 5 tenés que cerrar. Bien, después, plantea que también se aplica a las quejas. Es un delirio absoluto. Imagínense ustedes que nosotros tenemos falla de primera instancia a favor, falla de segunda instancia a favor, recurso extraordinario rechazado, se va en queja. Ahora bien, está tramitando la queja, a veces tardan 2 o 3 años en resolver la queja la Corte Suprema. Lo cierto es que de aplicarse a partir de hoy, el día lunes, esta liquidación, perdón, esta normativa, la liquidación debería ser en función de los parámetros del artículo 55. ¿Por qué? Porque hay una queja interpuesta y no está resuelta. Cuando en un año y medio la queja sea denegada por el 280, yo lo que tengo es que así todo se aplicó a una sentencia judicial firme una norma posterior. No resiste el mínimo análisis. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Después, si no, en las preguntas lo volvemos a pensar un poco más o a hablar con más claridad. Después, se aplica a los concursos y quiebras. Perfecto. Tengan ustedes en cuenta que a partir de un plenario que se llama Sadikov en el ámbito de los procesos concursales, hasta tanto se decrete el proceso de quiebra, corre el capital histórico de condena y los intereses que se fijen en la justicia laboral. Y a partir del decreto de quiebra, ahí sí se fijan otro tipo de intereses. Esto tiene que ver con el artículo 129 de la Ley de Concursos y Quiebras y suelen ser tasa activa esos intereses. Este mecanismo, este triple mecanismo que crea el artículo 55, entonces también está afectando lo que tiene que ver con los concursos, con las quiebras y otra vez de manera peyorativa para el trabajador. Bueno, fue todo muy a las corridas, pero ahora lo último que voy a hacer, y voy a abusar de su amabilidad y su amable tiempo, es compartir pantalla, porque lo que quiero es mostrarles algunos numeritos como para que veamos esta trampa del sistema, porque está todo fenómeno. Uno habla del 67, la tasa pasiva, pero estamos hablando en abstracto. Entonces, lo que yo creo que tenemos que hacer es, a partir del lunes, presentar escritos, pero es importante acompañarlos de un informe robusto que dé cuenta del nivel del afano que está teniendo lugar en estos momentos. Así que, Sergito, si vos me permitís compartir, yo estoy habilitado para compartir. Tenemos que hablar con la compañera Celina. Sí, estás habilitado. Bueno, una cosa, acá yo les voy a mostrar un cuadro. Ustedes saben que la tasa pasiva se puede calcular desde lo que es el aplicativo del Colegio Público de Abogados. Yo, como soy muy meticuloso y muy obsesivo, había hecho este cuadrito hoy temprano y me dio unos números escandalosos. Pero lo cierto es que hace poquitito apareció, hace poco, unas horas, aparecieron las tasas pasivas publicadas por el Banco Central y misteriosamente dan muy diferente a los valores del Colegio Público de Abogados, pero muy diferente de millones de diferencias, ¿eh? Entonces, esto digo, ténganlos presentes. Yo tengo dos cuadros que voy a enviar acá por el chat, si se puede, y si no se puede, los mandaré por mail, como para que ustedes los tengan, esto que les voy a mostrar ahora. Y les voy a mandar los dos, uno hecho con el Colegio Público de Abogados y otro hecho, que está chorreando tinta porque lo acabo de terminar, con los valores que surgen de la tasa pasiva publicada por el Banco Central. No sé por qué son diferentes, es rarísimo, deberían ser lo mismo porque se nutren del mismo sistema, pero bueno, hago este señalamiento. Vamos entonces eh, con el que publicó. A ver, denme un segundito que yo soy un paquetazo para compartir. Bueno, estoy compartiendo ahí. Todavía no se te ve nada, pero estás habilitado. Pero será de Dios. Bueno, voy a seguir intentando. Según, a ver si es este. Ahí está, ahí estás, ahí se ve.
Artículo ¿Se ve 55, bien? ley de Bueno, modernización. a ver, perfecto. Necesito un segundito su amable y atenta atención porque es un quilombo el cuadro, pero se los voy a explicar como para que entendamos de qué trata y por qué lo hice. En la primera columna que dice fecha de nacimiento del crédito, lo hice desde el 2018 hasta el 2025. ¿Para qué? Para que si uno tiene un solo expediente en cámara, bueno, puede hacer el cálculo para ese expediente. Si tiene muchos expedientes en cámara, la idea es que puedan presentar algo de este estilo sin tener que hacer la presentación y los cálculos específicos para ese expediente y así para todos los que tengan. Entonces, para abarcar todos los casos. Entonces, fecha de nacimiento del crédito. Si nace en el 2000, ¿el cursor se ve cuando lo muevo? ¿Esto se ve? ¿Que se mueve algo ahí? Sí, ¿Sí? Lule, se ve. Joya. Bueno, entonces, fecha de nacimiento del crédito, enero de 2018. Capital histórico, 1.000.000. Si aplicamos el capital histórico y la tasa pasiva del BCRA al 5 del 3 del 26, es decir, a ayer, el crédito es de 43 millones. Después, 43 palos, si calculamos esto según IPC, primero tenemos esta columnita, actualización por IPC, la tasa pura del 3% anual y acá el IPC más 3%, nos da ese crédito de enero de 2018, que era de 1.000.000, representaría hoy 102 millones, mientras la tasa pasiva del BCRA son 43 millones. Espera. Esto significa que acá la pérdida del valor del crédito cotejando entre IPC más 3%, es decir, entre este valor y la tasa pasiva, este valor, es de un 57,86%, ¿sí? La pérdida de valor del crédito. Y les digo, estos valores y estos porcentajes surgen de lo que es la tasa pasiva que publicó hoy el Banco Central, porque Hay una bueno, compañera, entonces, perdón que te interrumpa, hay una Pido por compañera favor que eso tiene el que micrófono silencien. prendido. bien, entonces, para tenerlo presente, en un crédito del año 2018, aplicar el mecanismo del artículo 55 supone que el crédito perdió un valor de prácticamente el 60%. ¿Qué significa esto? Que únicamente podemos comprar el 40% de lo que podíamos comprar si nos hubieran pagado en términos de indemnización. Si fuera el 2019, del 52%. Si fuera el 2020, del 53%. Si fuera el 2021, del 50%. Bien, entonces, en este caso, en este primer caso, el 2018, vean ustedes que se aplicaría el tope del 67% de IPC más 3%. Aplicando el tope, nos vamos a 68 millones. Entonces, en vez de cobrar 102 millones, que es lo que le corresponde, estaría pasando a cobrar, según el tope y el sistema del artículo 55, 68 millones. Es decir, que su crédito se ve disminuido en un 33%. El laburante puede cobrar, después de haber ganado un juicio y haber estado litigando durante 8 años, sabemos que es el tiempo que están demorando en la justicia, un 67% de lo que habría podido comprar, adquirir, medido en bienes y servicios, si le hubieran pagado en términos su indemnización. Acá en la columnita del costado puse lo que es el TIM. El TIM es la tasa de interés monetario del BCRA, únicamente al efecto comparativo, pero lo que planteo es, señores, y acá entonces cierra un poco toda la explicación que estábamos haciendo, en principio, la tasa pasiva es absolutamente inaplicable a los trabajadores. La licuación del crédito que genera es clarísima. 43 palos contra 102 millones. 43 millones contra 102. Aún aplicando el tope del artículo 67, estamos hablando de una pérdida, una desvalorización, una licuación del crédito de un 33%, lo cual es inaceptable porque es reconocer que un trabajador ganó el juicio, transitó la instancia judicial y cobra mucho menos que lo que hubiera cobrado si le hubieran pagado en término. Y el mecanismo es interesante porque muestra la trampa de la norma. Vean ustedes que se aplica siempre el tope del 33% hasta los juicios del año 2023. Siempre
siempre aplica el tope, siempre se pierde. Un despido de enero de 2023 también pierde un 33%, un despido en juicio. Recién a partir del año 2024 no aplica el tope. ¿Por qué a partir del año 2024? Porque a partir del año 2024 se reduce la inflación que estaba teniendo lugar. Por eso en algunos juzgados aplican el acta 2658 a partir del 2024, porque da más que el IPC. Entonces, el mecanismo es una perversidad absoluta, porque el supuesto tope que ponen para preservar y para utilizar Bisotti es inaplicable, no tiene nada que ver con Bisotti, pero además va a tener efectos prácticos en prácticamente la totalidad de los juicios que tenemos en trámite. No así los del 2024 y el 2025. Entonces, lo que vemos es que la supuesta bondad de la norma no está. Lo que está habilitando la norma es la licuación del 33% de todos los créditos que tenemos dando vueltas en la justicia. Entonces, todos los que tengamos un juicio cuya fecha de despido es de enero del 2018 hasta enero de 2023, sepamos que hay una licuación de un 33% y entonces hay que ir con todos los tapones de punta porque es absolutamente inconstitucional habilitar la reducción del crédito del trabajador en un 33%. Y esto, comenzamos, no tiene absolutamente nada que ver con lo que había sentado la Corte Suprema en Bisotti. Y es inaceptable constitucionalmente que un trabajador vea reducida su indemnización laboral. Y además se genera una afectación clara al principio de igualdad. Imaginen ustedes, por ejemplo, un despido de enero del 2024 que se inicie en febrero de 2026. No está prescripto por el SECLO y por la intimación fehaciente. Se inicia en enero de 2026, va a tener este mecanismo absurdo. Ahora, si se inicia, perdón, si se inicia en febrero de 2026, digo bien, va a tener este mecanismo. Ahora, si se inicia en abril del 2026, ya vigente la norma, el mismo trabajador o el compañero de banco se le va a aplicar el IPC más un 3%. ¿Por qué? Porque la norma establece que a los juicios que se aplican a partir de ahora se les aplica IPC más 3%. Y con esto ya cierro. ¿Y por qué la norma dice que los que se aplican, los que se inician a partir de ahora se les aplica IPC más 3%? Porque son unos pillos y porque está esto hecho por abogados de las patronales que entienden de números y porque al haber reducido la inflación, fijar a partir de ahora un IPC más un 3% es una cargada. ¿Por qué? Porque una tasa pura de interés del 3% no existe, es absolutamente baja. Nosotros vamos perdiendo batallas. De hecho, se unificó en la Cámara del Trabajo actualmente antes de esta ley, ¿no? Declarar la inconstitucionalidad de la prohibición de indexar, 23928, leyes 23928, 2355561, 25561, y llevar a un criterio de uniformidad que era un IPC más 3%. O sea que nosotros ya en el fuero del trabajo habíamos aceptado que la tasa pura sea del 3%. Pues no, es una barbaridad, una tasa del 3% no existe. Antes de esta clase me puse para joder nomás y para ver cuánto daba un plazo fijo por año, cuál es la tasa que aplicaba en el Banco Patagonia, lo probé hoy y en un año me da un 27% de interés. Acá estamos hablando de que un laburante recibe un 3% de tasa de interés anual. Y tengan presente que cuando había estabilidad en los precios en el año 90 y pico, la tasa que se aplicaba en el Foro Nacional del Trabajo, la tasa anual pura, porque había estabilidad de precios, era de un 12%. Y nadie decía nada, como el otro día comentaba Lean en alguna de las 300 charlas que tuvimos. Nadie decía nada y la tasa pura era un 12%, el acta del año 94. La pueden googlear y si no está en algún artículo que en algún momento hicimos. Sin embargo, ahora se acepta que la tasa a partir del juicio que se inicia es de un 3%, IPC más 3%. ¿Por qué IPC más 3%? Insisto, porque el 3% es una porquería. Entonces, es mucha información dicha muy rápidamente por la tiranía del horario, pero después estos cuadros se los comparto y es importante que en el cuestionamiento constitucional que le hagamos este afano a todos los laburantes que están haciendo juicio, acompañemos la información porque los datos duros demuestran que lo que planificó el legislador, el Poder Ejecutivo, con la anuencia o con la complicidad, no con la anuencia del Poder Legislativo, es un robo a todos los trabajadores que están haciendo juicio hoy día. Bueno, eso mismo y ahora les comparto todo esto por el chat o no sé cómo si se puede, ya me dirán. Ya lo mandamos. A ver, dejo de compartir. Ya lo subimos, Lule.
Ah, bueno, pero y para ahí y les Por paso lo también menos dos lo subimos. bueno, fenómeno. ¿Y cómo hago para pasarles el otro cuadrito que está hecho con los valores del colegio público? Porque creo que la pifió el Banco Central, ¿eh? De hecho, el Banco Central, el tope del 67% lo calcula con el SER. Es un error, no es lo que dice la norma. Entonces, me parece que hay un pifie. Mm, yo les puedo compartir de acá. Si O querés para, si volver a no, le pongo compartir compartir. Vuelvo a compartir, dale. Y les y pongo, hacemos una captura y la mandamos dale. por acá. Me reencantó. Esperen que veo cómo vuelvo a compartir, ¿eh? No se crean que me es sencillo esto, que yo soy un señor mayor, ¿eh? Un poco de paciencia. A ver. Tu. Bien, perfecto. No compartí nada, ¿no? Es un escándalo todo. Ahí Ahora sí, está Lule. empezando a aparecer. Ahí está, bien, perfecto. Ven lo que le decía. Fíjense que en el ejemplo del 2018 aplicando lo que es la página del colegio, el aplicativo del colegio, en vez de ser 40 millones, me da 18 millones la tasa pasiva. Con lo cual el robo es más escandaloso porque perdías el 81% del valor del crédito. No sé a qué obedece el error, sospecho que esto fue hecho a las apuradas por el Banco Central y hay algunos datos que están mal compaginados. Con seguridad, como le decía, el tope del 67% es incorrecto porque aplica el tope del SER, que es muy parecido, aplica el SER en lugar del IPC. Es cierto que el SER se nutre de los datos del IPC, pero no es lo mismo. O sea que, por si las moscas, si hay que impugnar un caso concreto, ahí sí tómense la molestia de hacer las cuentitas con uno y con otro. Si lo que vamos a impugnar ahora son los 50 casos que tenemos en la Cámara para resolución, o inclusive en primera instancia, aunque es cierto que en primera instancia tenemos la chance de la apelación, pero se puede acompañar este cuadro con todos los ejemplos comparativos del 2018 al 2025. Bueno, Lule, ahora sí dejo de... Sí, ¿me permitís una pequeñísima observación? Ahí sí, el cuadro, obvio. bueno, se acaba de ir. En la Ah, columna donde bueno, está el 33% de la sí, relación entre capital actualizado por IPC más 3 compartido sí. con la quita esa disque de Bisotti, ese Ujú, 36 fijo en realidad es porque no le restaste el capital. Ese ajá. 33 es un número que nunca debería llegar a 33, debería estar muy cerca de 33 hace muchos años y a medida que se acerca a la fecha actual debería ir bajando. ¿Se entiende lo que Para, digo? no, pero ¿en cuál? Acá tengo el cuadrito. Esa columna que está tocando, Sí, sí, esa. sí, sí. Lo que hace la norma es quitar Ujú, el 33% de los intereses, no del total. ajá, ajá, Entonces bien, me bueno, parece ok, que ese 33, ¿eh? Pero está bien, maravilloso. bien, listo, listo, listo. En todo caso, reacomodo y volvemos a compartir. Otra cosita, Lule, perdón la interrupción. Hice lo mismo que vos con la página del colegio y una que la del central me da 92 palos, en la del colegio me da 23 y pico. Algo está Por pasando. eso, exacto, hay un pifie con el tema de los numeritos, ¿eh? Entonces, tomemos tengamos la prudencia de mirar uno y otro, porque evidentemente hay ahí alguna trampita. Bueno, dejo de compartir y le cedo la palabra al querido amigo Leán. No Bueno, sé si... yo pido un aplauso virtual para Lule y le recomiendo fuertemente que veamos el canal de YouTube, la repetición de esta charla, máxime a los letrados que seguimos abogacía por tener dificultades en las ciencias matemáticas. Así que, Lule, muchas gracias por tu claridad. Leandro, querido, todo tuyo. Muchas gracias. Me encantó hasta acá, al menos lo de Dani. Lo de Lule, eso que encontraste de la diferencia entre el colegio y el Banco Central, genial, puede ser salvador de vidas, incluso. Es cierto que nosotros usamos el aplicativo muchas veces sin cuestionarlo, como si fuera derecho divino y bueno, esas cosas a veces pifian, así que está buenísimo. Vamos a tender a creerle siempre a que dé más, por supuesto. Bueno, a ver, haciendo un pequeño repaso, hace no mucho tiempo, el 9 de febrero, nos encontramos en este mismo ámbito. Yo también tuve la fortuna de poder expresarme.
Y en aquel momento hablé un poco de esto, de las normas procesales, y de hecho me di un pequeño lujo que era hacer una reivindicación del fuero laboral. Hablé de su creación en el año 45, sus inicios en el 46, de la mano del coronel Perón, de lo que decía Perón, de sin un fuero laboral fuerte no hay ley social que sirva para nada. Hablé de la importancia del fuero laboral en la construcción y en la evolución de nuestro derecho al trabajo, incluso en la ley de contrato de trabajo, que siempre decimos que es de creación pretoriana, de los ataques de los que fue objeto el fuero de trabajo a partir, no por sus problemas, sino por sus virtudes, por haberse plantado con la defensa de la actualización de los créditos, por haberse plantado frente al DNU, por haberse plantado frente al decreto antihuelga. Y ese mismo 9 de febrero a la noche terminamos el Zoom y me escribe una compañera, Marta Serafini, que debe estar por ahí, y me dice: Milei lo acaba de facultar a Dorni a suscribir convenio de traspaso. Eso fue el 9 de la noche. 9 de la mañana nos encontramos con la bomba. El traspaso y el cierre automático de juzgados, disolución del fuero laboral, y las cosas seguían avanzando a una velocidad vertiginosa, al punto tal de que, sin que estuviera en la convocatoria de las sesiones extraordinarias, apareció incluido en el proyecto de reforma laboral en el Senado, que fue aprobado en los pocos días, y hoy lo tenemos convertido en ley y publicado. Por supuesto que así dicho, parece que todo ocurrió de la noche a la mañana, y aunque es cierto que en su desarrollo hubieron muchos ocultamientos deliberados, intencionados, para que estas cosas puedan pasar más rápidamente, con menos conflicto. Esto confieso por mi ley, ¿no? Lo hago en verano, que la gente está distraída. Lo cierto es que tiene un desarrollo que viene de mucho más atrás, sobre el que no me voy a explayar demasiado, pero Constitución del año 94, creación o dotación a la Ciudad de Buenos Aires de ese estatus de ciudad autónoma, con una Constitución que le reconoce a esa ciudad autónoma la facultad de darse su propio gobierno y además facultades jurisdiccionales, artículo 129 de la Constitución, que es lo que mencionan siempre a favor del traspaso, pero que omiten el 75, inciso 12, cuando confiere al Congreso la facultad de dictar la norma de fondo, los códigos, sin afectar las jurisdicciones federales y provinciales, ni la facultad de las jurisdicciones federales y provinciales de aplicar esas normas y esos códigos. Y cuando hablamos de jurisdicción provincial, no podemos hablar de jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no es una provincia, a pesar de que la Corte se haya esmerado en analogar esos dos estadios, esos dos estamentos que no son el mismo. Después se ve la ley Cafiero. La ley Cafiero, de vuelta, es usada parcialmente. Es usada parcialmente en el sentido de que la ley Cafiero en su artículo 6 habla de los convenios de traspaso de organismos y de competencias que tienen que suscribirse entre Poder Ejecutivo Nacional y Poder Ejecutivo Local de la ciudad. Pero se omite, no sé por qué motivo, hablar del artículo 8, que el artículo 8 de la ley Cafiero, para la ley Cafiero es la ley de defensa de los intereses del Estado Nacional en la Ciudad de Buenos Aires. Es la ley que manda a dictar el artículo 129 de la Constitución del 94. El artículo 8 lo que decía es que la justicia nacional ordinaria iba a mantener sus mismas competencias e iba a seguir orbitando bajo la égida del Poder Judicial de la Nación. ¿Qué pasó? ¿Se declaró la inconstitucionalidad? No, no se declaró la inconstitucionalidad, todo lo contrario. La Corte Suprema reconoce la validez constitucional de esta norma, pero interpreta que esta cláusula octava, o este artículo octavo, era una cláusula meramente transitoria, sin explicarlo muy bien, para mi gusto al menos. Y tampoco dan cuenta del artículo 15 de esta ley Cafiero, que habla de la creación de una comisión de evaluación de ese traspaso, que nunca se creó. ¿Sí? Bueno, después de eso, bueno, los fallos Corrales, Levinas en particular, que
espeta a los poderes ejecutivos nacional y de la ciudad por la inamovilidad, ¿sí? Una inamovilidad que dicen que es inconstitucional, una inconstitucionalidad por omisión sería, al no haber dictado esos convenios. En enero, ya al toque roque, diría alguno, salen las leyes 6789 y 6790 de creación del Fuero de la Ciudad y de aprobación del Código Procesal Laboral de la capital, que muy pronto vamos a tener que estar estudiando fuertemente. Y después, fallo del Fuero Contencioso Administrativo que suspende el avance del fuero hasta tanto se dictara una sentencia, una medida cautelar, ¿no? Se dictara una sentencia de fondo o se suscribieran los convenios entre nación y ciudad, cosa que ocurrió ese 9 de febrero. Es un punto, digamos, repasando un poco la historia, pero estamos acá, en este punto, usted está aquí. ¿Qué dice el convenio de traspaso? Vamos a revisarlo muy rápidamente. Excluye algunas competencias. Competencias excluidas del fuero laboral de la ciudad van a ser los conflictos colectivos de trabajo, convenio colectivo, negociación colectiva, huelga, los temas de régimen de asociaciones sindicales, simple inscripción, personería, conflictos intersindicales, los recursos contra los actos dictados por la Autoridad Federal del Trabajo, por ejemplo. Todo eso no sería de competencia de la ciudad. Los juicios individuales en los que el Estado Nacional, según la descripción del artículo 8 de la 2456, el inciso A, ¿se acuerdan? Los entes descentralizados, eso tampoco sería competencia. Y todo eso caería en un saco que sería de la justicia federal de las distintas jurisdicciones. Hoy tenemos una discusión, pero yo asumí rápidamente que cuando hablan de justicia federal, hablan de justicia contenciosa administrativa federal. Yo sigo creyendo que es eso, pero es cierto que la norma habla de la justicia federal, con lo cual en algún caso, porque además hay supuestos de competencia que no están atribuidos ni distribuidos, como ser el artículo de la 28, la 23, 660, la intervención de las obras sociales. Eso era civil comercial federal o laboral. Bueno, laboral no está más. Calculo que eso podrá quedar solamente en civil comercial federal. En ese mismo convenio, las partes asumen ciertos compromisos recíprocos. Los compromisos del gobierno de la ciudad es, bueno, llevar a cabo la puesta en marcha inmediata, es decir, se le da un plazo de 180 días a partir de la entrada en vigencia, puesta en marcha de un fuero, con 10 salas, con 10 juzgados y una sala, designar a los magistrados, obviamente, y por su parte el gobierno nacional asume el compromiso de no designar más jueces a nivel nacional, con lo cual suspendieron incluso los concursos en trámite. Asume el compromiso de proveer a lo necesario para el funcionamiento adecuado de la prestación de servicios de justicia en el Fuero Nacional durante el periodo de transición. Asume también facultades de brindar ciertos recursos a medida que las competencias se van transfiriendo, cosa que están poniendo en duda en algún punto con la muletilla esta de no hay plata. Yo no estoy seguro que el Poder Ejecutivo vaya a bajar un solo peso. Se verá si el Poder Judicial lo hace o si la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene recursos suficientes para hacerlo o no. Pero esto básicamente es el convenio de traspaso. Se dispone, además, en otras disposiciones, el cierre automático de los 30 juzgados que no tienen hoy en el Fuero Nacional un juez titular y de una sala, que es la sala séptima, que había quedado completamente vacante, es decir, las 3 vocalías vacantes. Repiten hasta el hartazgo, de manera casi impropia, a una norma que el Tribunal Superior de Justicia es el Tribunal Superior de la Causa en los términos del artículo 14 de la Ley 48. O sea, si quieren ir a la Corte, primero sí o sí TSJ
y además la entrada en vigencia de esta está separada de todo el resto del acuerdo, al expresar que la aprobación por el Congreso de la Nación del acuerdo ya hace que se entienda, se ratifica y se dispone, además usan los dos verbos, ratificar algo que ya estaba y disponer algo que no estaba, por si la duda, que el TSJ es el Tribunal Superior. Esto es un dato que creo que hay que tener recontra en cuenta, ¿sí? Más allá de las consideraciones políticas o incluso jurídicas. Y el resto de la entrada de vigencia del convenio es una entrada en vigencia compleja que requiere muchos actos, entre los cuales algunos ya sucedieron, como la suscripción, obviamente, del acuerdo, pero la aprobación por el Congreso, que eso ya está. Ahora lo tiene que aprobar la legislatura, cosa que no ocurrió todavía, y además tiene que suscribirse el primer convenio específico de transferencia de recursos de nación a cabo. ¿Sí? Con lo cual, hoy, salvo por estas cuestiones del TCJ, este acuerdo no ha entrado aún en vigencia. Como si noticias hubieran pocas, hoy habrán recibido el amparo de la CGT. Un amparo de la CGT, uno de los amparos de la CGT. El que circuló es un amparo que la CGT, con firma de Miguel Ángel Maza y de Luciano Podestá, se presentó con firma de los 3 secretarios generales, se presentó en el Foro Contencioso Administrativo Federal, cayó en el juzgado 7, a cargo de la vía Pico, si no me equivoco. Y básicamente lo que impugnan es el traspaso y la orden de disolución del fuero por argumentos básicamente formales. Si bien hablan mucho de la discriminación que se hace contra el fuero laboral y contra los jueces laborales, los argumentos son más bien del tipo formales. Les recomiendo la lectura, es una demanda muy, muy, muy ordenadita, que tiene 10 argumentos. Yo me acuerdo de algunos. Hablan, por ejemplo, de que cuando se convocó las sesiones extraordinarias no existían los presupuestos fácticos que requiere el artículo 99, inciso 9, para que se pueda convocar las sesiones extraordinarias. Algo parecido a lo que pasó con el DNU. Es un buen argumento. Además, se menciona que en el mensaje de elevación, de envío al Congreso del proyecto de ley no estaba incluido el proyecto de traspaso. Y así hay un montón de cuestiones de ataques formales al trámite de aprobación del acuerdo. Por ejemplo, se menciona que Adorni no estaba suficientemente facultado para suscribir ese acuerdo. Es decir, estaba facultado por ahí para suscribir traspaso de competencia, pero no cierre de juzgados ni disoluciones de fueros. Bueno, algunas cosas son muy formalistas, para mi gusto, pero en el cuadro general me parece que está bien planteada. Habrá que ver cuál es la voluntad de los jueces, que lamentablemente últimamente nos acostumbramos a que hacen lo que se le canta a los huevos. Así que esa es mi interpretación jurídica. ¿Sí? Pero bueno, dato. Entró la primera causa CGT, se sospecha, se cree fuertemente que va a entrar otra causa CGT, ya probablemente en el foro laboral, donde se discutan las normas de fondo, ¿sí? Vías donde se discuta la constitucionalidad, la validez constitucional de esas normas de fondo. Bueno, pero vamos a las modificaciones del inmediato. Ya de algunas de ellas nos habló Dani, de otras nos habló Lule. La entrada en vigencia del título tercero, que es el que modifica la LO, es problemática. Es problemática tanto así que un gran compañero como Nico Panchelli hoy sembró una duda. ¿Cómo se entiende la conjugación de los artículos 92 y 93? Uno dice, las modificaciones a la LO entran en vigencia a partir del día siguiente de la publicación de la ley. El lunes que viene entra en vigencia. Y el artículo que está pegado dice, la ley mantendrá vigencia hasta que se consume, se perfeccione, no me acuerdo cuál es el verbo que usa, hasta que se complete el traspaso de las competencias. Bueno,
Yo creo entender cuál es el sentido que se le quiso dar. Lo que entiendo es, esto es de aplicación inmediata, día siguiente de la publicación de la norma, y van a subsistir estas modificaciones junto con la LEO hasta que se complete el traspaso. Cuando se completa el traspaso, deja de existir el fuero laboral y por lo tanto deja de tener vigencia la norma que regula su procedimiento. ¿Sí? Esta es la interpretación que yo hago. Estoy bastante convencido de que es lo que quisieron decir. Después veremos la validez o no que pueda tener esta norma. Está el artículo 94, que Lule lo mencionó también, que es sobre la entrada en vigencia de los recortes de competencia al fuero en su etapa de transitoriedad, cuando excluyen, por un lado, de la competencia personal a las causas en las que el Estado nacional o sus entes descentralizados sean parte o tercero interesado, pero además hay un recorte, creo que es de la competencia territorial, el artículo 24, cuando hablan de las causas, de los contratos de trabajo, de ejecución, de celebración, o hablan del domicilio del demandado, decía antes, y ahora habla del domicilio del empleador. Es un pequeño recorte. Eso entraría en vigencia el lunes y además se podría declarar de tal modo hasta tanto no haya una sentencia que resuelva el tema de competencia. Y cuando habla de sentencia, uno podría hacer un paralelismo con el tema de los intereses y podría tratarse de una sentencia firme, es decir, hasta que no se resuelva el último recurso, que sería el recurso de queja en la Corte Intergaláctica. Lo señalo como peligro, después veremos cuáles son las interpretaciones que le podemos dar a todo esto. Bien, está el tema de los intereses, Lule ya lo trató sobradamente, el tema de la petición, Daniela maravillosamente también. Yo, con algún agregado, el tema de la petición, por ejemplo, en el Código Procesal Civil y Comercial, es un esquema de distribución de costas. Es decir, en el Código Procesal lo que hacen, lo que está es un principio general de distribución y de imposición de costas. El que pierde, paga. Pierde, rompe, pincha, garpa. Y después se establecen algunos supuestos especiales. Bueno, ¿qué pasa si hay vencimientos recíprocos? ¿Y qué pasa si yo me allano? Bueno, la petición aparece como eso. Si a mí me van a imponer las costas, a mí litigante, no abogado. Al abogado nunca se le imponen las costas. Se le imponen al litigante cuando pidió de más, pero no se le pueden imponer si no perdió más del 20%. Esto es lo que dice el Código Procesal. Y esta es la única parte objetivable, si se quiere. Pero después es, como dice Daniela de acá a la luna, pluspetición inexcusable de derecho, una conducta inexcusable. Tiene que haber dolo o por lo menos culpa grave. Pero bueno, a ver. Nos están apretando. Nos están apretando fuerte. Con esto y con otra cosa más, que es la caducidad. Los que tengan muchos carteras grandes de juicio, no sé, pensar en seguros, no, me parece que no es mala idea. No sé, me da bronca recomendar un seguro. Más bronca me da llamar seguro de mala praxis, como si mediara en todo esto una mala praxis. Pero, a ver, es un poco tremendo el embate que está habiendo sobre los abogados con estas dos cosas en particular. Porque además, si comparamos la caducidad, es decir, el esquema de caducidad que se propone acá, es el peor de todos. Es por la vía del cese del impulso de oficio, que significa que al Estado deja de importarle impulsar estos juicios. Es como si dijéramos ahora que los juicios penales ya son todos en instancia privada. Retiramos al Estado de una función más. Perdí un poco el hilo. Vi acá anotado otra cosa que da una bronca bárbara, que es que
se habla de petición inexcusable, pero a la vez se deroga el 275, se deroga la temeridad y malicia. No es que quiere que las partes se porten muy bien en el proceso, es todo desequilibrio. Bueno, les decía, la caducidad comparada con el Código Procesal Laboral de la ciudad. Es mucho más benévolo el Código Procesal Laboral de la ciudad, mucho más benévolo. Pero porque no existe nada, ninguna ley adjetiva como esto, en ningún fuero, en el Código Procesal Laboral de la ciudad. El impulso es de oficio. Y existe la caducidad cuando hay una acción por periodos prolongados, pero tiene que haber previamente una intimación por 10 días. Acá es sin intimación previa, es todo. A eso le tengo mucho miedo, porque yo lo que creo es que automáticamente, cumplidos los 3, 6 meses, van a empezar a caer caducidades a lo loco. Yo, por supuesto, opino que los jueces que dicten caducidades de oficio y estén preparando eso, lo que están haciendo es pegándose un tiro en el pie, adelantando su fecha de vencimiento. Pero creo que lo que va a ocurrir, y es la forma más injusta de terminación de un juicio. Imagínense ustedes que tienen un expediente en cámara. Para llegar a cámara, a esta altura, los juicios deben tener 6 años por abajo de la pata. No hubo acción por 3 meses. No sé qué es esa acción porque no está. Es decir, si el expediente tiene un llamamiento de auto a esa sentencia, yo lo que entiendo es que la pelota la tiene el juez y la tengo que impulsar yo. Ahora, yo no sé si no vamos a tener a los Gurka del otro lado acusando caducidad de instancia. Juicio tramitándose 10 años. Hace 2 años en cámara, pasan 3 meses y me piden caducidad de instancia, me vuelvo loco. Bueno, yo no sé qué es lo que va a pasar, pero la trama de esta ley pareciera permitirlo, habilitar aunque sea esa discusión, que la sola discusión ya parece muy enojosa, ¿no? El tema de la recusación, empiezo a tirar de institutos, ¿no? Porque sé que, Sergio, ¿cómo ha venido el tiempo? ¿De tiempo estamos bien, Sergio? Tenemos 5 minutitos más. Bueno, siempre 5 minutitos, ¿o? Sí, después te tiro 5 más. Bien. A ver, la recusación sin causa. Lo que le decía la vez pasada, hay jueces que no tocan más una bocha. El que tenga colgado el cartel de pro obrero no toca más una bocha, y el que tenga colgado el cartel de pro patroneta tampoco. El tema va a ser ver en qué momento. Yo creo que esto es de aplicación inmediata, pero no podría retrotraerse sobre etapas precluidas. Una opinión. Pero en cámara va a ver qué pasa, porque van a tirar con todos los juicios ya en trámite. Se elimina el derecho que tenemos actualmente, que tienen nuestros clientes, los trabajadores, de ampliar prueba. Este instituto que para mí es espantoso, que pasó muy desapercibido, pero es muy grave, que es el de las excepciones previas. Todo siempre en la lógica de el trabajador y el empleador son iguales, con lo cual merecen el mismo procedimiento. Igualdad ante la ley, no equidad. Igualdad ante la ley como si todos estuviéramos en igualdad de condiciones. La igualdad tonta, digamos, la igualdad sonsa. Se introducen las excepciones de defensa legal, de defecto legal, perdón, el oscuro libelo, ¿no? Y la de falta de legitimación pasiva, que si uno considera que hoy por hoy cualquiera que registre un contrato de trabajo pasa a ser el empleador, yo cuando quiera reclamar al solvente, siempre me van a oponer la defensa de falta de legitimación pasiva. Yo no soy el empleador, no he conmigo la cosa. ¿Y cómo es el trámite? Porque no se agota con la defensa. Es defensa, pero de previo y especial pronunciamiento, con lo cual el juez de vuelta el toque roque se tiene que pronunciar. Supongamos que rechaza, se garantiza la apelabilidad en todos los casos, siempre lo puedo apelar, y además la apelación es de tratamiento inmediato. Es decir, esto después tiene que pasar a Cámara, de Cámara a TCJ, TCJ a la Corte Suprema, y la Corte Suprema veremos quién ponen arriba. ¿Cuándo arrancan los juicios? ¿Cuándo tenemos la audiencia del artículo 80? ¿Quién sabe? A ver,
si uno analiza fríamente, desprovisto de consideraciones políticas, y mira la LO con estas reformas y el Código Procesal Laboral de la ciudad, termina pareciendo más favorable el Código Procesal Laboral de la ciudad. Lo que es tremendo. Lo que es tremendo. Después, a ver, lo que hay es una serie de ataques claramente discriminatorios contra el fuero laboral, el fuero nacional del trabajo y contra los jueces. Se le prohíbe a los jueces emitir sugerencias, que las sugerencias son opiniones. Lo hacen con una técnica legislativa medio tosca, medio tosca, siendo benévolos. Porque no se deroga el decreto 285 del 58 ni se deroga el 23 de la LO, que sí les permiten hacerlo. Pero bueno, a raíz de las actas de intereses, de potenciación de los créditos, es que buscaron claramente recortarles facultades a los jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que es hacia ellos a quienes va dirigida la prohibición, y no a los jueces de la Cámara Civil, ni a los jueces de la Cámara Comercial. Los obligan, y esto miren qué interesante, los obligan a los jueces que resuelvan causas en materia laboral a seguir los fallos de la Corte. El tema es que no están hablando de todos los jueces laborales, porque esto es una modificación que está en un capítulo, dentro del título tercero, que modifica solamente la LO, y la LO se aplica solamente en el proceso nacional. Con lo cual, además, las facultades de legislación adjetiva son facultades no delegadas por la provincia, con lo cual esto no puede afectar a un juez de coro. Pero sí se me ocurre que está hecho con este lenguaje un poco más amplio para todo aquel que toque las causas después. En particular, no sé, estoy pensando en un juez federal de la capital que tiene que agarrar un tema laboral y que tiene que someterse a los fallos de la Corte solamente en esos temas. Es decir, tiene la facultad de apartarse en todos sus juicios, todos los juicios que tiene a cargo, tiene la facultad de apartarse de los fallos de la Corte, salvo que esté hablando de derecho al trabajo, ahí no. Ese es el tenor del ataque clasista, si se quiere. Lean, Sí, entonces, no tengo nada más para decir, se acabó. No, en serio, me parece que lo que tenemos que hacer ahora es abrir un poco las preguntas, a ver cómo va a encarar este difícil trance. Calculo que habrá muchas preguntas puntuales. Eh, Empecemos. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha? sí te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo quería hacer una pregunta que es un tema que no se tocó en la charla, pero ¿qué pasa con las modificaciones desde banco de horas, jornada y demás, con los convenios colectivos de trabajo que establecen previamente eh, otras regulaciones? ¿Cómo juega ahí los convenios con con la reforma de esta ley? Permiso. Yo entiendo que son del tipo de cláusulas, ¿sí? Que no pierden vigencia por el cese de la ultraactividad. Al ser cláusulas más beneficiosas, van a ser aplicables. Eh, Habrá que ver si no pueden ser después dispuestas por convenios de ámbito menor. Pero en principio el banco de horas yo creo que no lo podía convenir el empleador con el trabajador en violación al mejor derecho que contiene el convenio colectivo. Muchas gracias. Perdón, refiriéndome a pluspetición que habló Daniela, yo creo que hay una doble discriminación del abogado laboralista parte actora. La primera es que solo se aplica esta pluspetición objetiva al abogado de parte actora laboralista y no al civilista, al comercialista, etc. Y la segunda es que si el abogado parte actora
demandó por 100 y ganó por 60, puede ser penado por la plus petitio. Pero el abogado demandado dijo que le correspondía 0, o sea, perdió por 60. Y a él no le aplican nada. Es decir, es claramente discriminatorio en el mismo proceso. Bueno, y el segundo tema que quería hablar es el tema de caducidad. Lo que Leandro decía que si había estado 7 años en primera instancia, estaba en Cámara y ahí le aplicaban la caducidad. En realidad no es así, porque la caducidad es por instancias. O sea, lo que puede aplicarse es la caducidad en ese caso de segunda instancia, no de todo el proceso. Si ya tuvo sentencia, no hay más caducidad. Pero lo peligroso de la reforma es que establece la caducidad solamente por no peticionar, no instar la instancia dentro de los siguientes plazos. Y el Código Procesal Civil y Comercial establece un montón de otras excepciones. Acá no establecen ninguna. Con lo cual, me parece que es muy peligroso cómo se puede aplicar esto. Si se aplica a rajatabla, es decir, la letra exclusiva de la reforma, pueden sacar caducidades con cualquier cosa. En cambio, en el proceso civil y comercial, no corre la caducidad si está pendiente de un acto del juez, del secretario o del prosecretario. Con lo cual hay un montón de situaciones donde no hay caducidad. Acá no dice nada. No sé si van a aplicar supletoriamente el procesal civil y comercial, cuando acá tienen nada más que esta norma. Nada más. Hay una pregunta acá en el chat hace tiempo que dice la doctora Grotti, ¿cuál es el momento procesal para plantear estas inconstitucionalidades en juicios ya iniciados? Yo creo que hay que tener caso. Creo que hay que tener caso. Es decir, yo no tiraría todas las inconstitucionalidades de la NE, de la norma, ni la reforma de la 18345 hasta no tener algo concreto. Pero, por ejemplo, a ver, me llegó una sentencia ayer. ¿Sí? La sentencia sale con los intereses, supongamos IPC más 3. Ahora, la demandada va a apelar y va a pedir, ahora sí, la aplicación de esta nueva norma. Y en la contestación de agravios, ahí ya me parece que tengo que introducirlo. Si aparece tengo una audiencia de testigos y el lunes me ponen una recusación sin causa al juez, creo que tengo que plantear la extemporaneidad del planteo. Pero me parece que hay que tener caso. Hay que hacer los planteos en concreto y no en abstracto. Con actualidades, no eventualidades. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Dani tenía la mano levantada, primera de todas. Perdón, que me metí. No, perdón, se me escapó si se referían a mí, perdón. Ok. Silvia. Sí, no, hoy porque tuvimos una discusión en la Comisión de Derecho del Trabajo sobre a partir de cuándo estaría corriendo la caducidad. Digo, expedientes que vos tenés sin movimiento previo a la sanción de la ley, esos 6 meses, 4 meses, 3 meses, no correrían. Para mí, en principio, vos algo dijiste, Lean, habría preclusión de los actos procesales, pero bueno, había como ciertas dudas que parecía que la lógica era esa, que empezara a correr a partir de ahora, porque vos antes de ahora tenías un impulso de oficio, pero bueno, medio como que se armó ahí una discusión. Para vos, ¿a partir de cuándo empezaría a correr los 6 meses? Para mí los 6 meses tengo pocas dudas al respecto. Empiezan a correr el lunes. ¿Sí? El lunes empieza a correr. Después hay que ver a qué supuesto se aplica. ¿Sí? Si supone que tienes un expediente realmente planchado, porque no se requiere algún acto de tu parte, ahí quedó el expediente, que no se cumplió, pasan 6 meses a partir del lunes, ahí te podrían empezar a cantar la caducidad. Yo lo que creo igualmente, a ver, perdón, porque por ahí me pongo medio tremendista, con el tema de la petición, yo
dudo que los jueces vayan a salir ahora porque 2 pesos menos, condenaron por 2 pesos menos a condenar por petición. Lo mismo con la caducidad. Yo creo que debería haber un poco de prudencia, debería haber incluso, yo creería que deberían haber normas de homogeneización de criterios, a pesar de que lo prohíba esta ley. A pesar de que el legislador pretenda prohibirlo, me parece que la Cámara tiene que ordenar un poco esta transición con este loco nuevo, con estas locas nuevas reglas procesales. Entonces, bajar alguna línea. Yo creo que la intimación previa es algo muy saludable antes de cualquier caducidad. Perfecto. La doctora Leila Eppelman. Gracias. Levanta la mano. Sí, acá estoy, ¿se me escucha? Sí. Lo que yo quiero hacer un comentario sobre una pregunta anterior que dijo otra de las compañeras sobre la aplicación de los convenios colectivos, por ejemplo, con el banco de horas. Yo lo que creo es que en el artículo 8 de la reforma le quitan ese poder a los convenios y quedaría por arriba la voluntad de las partes, siempre y cuando se deje plasmado, como dice, porque, por ejemplo, camioneros, un convenio que tiene una jornada de 44 horas, no me daría nunca las 12 horas, o sea, por jornada sin las horas extras. Tengo que respetar 44 horas dentro de la semana. Entonces, ahí me parece que no podemos ir por encima, o sea, que quedan al revés, que podemos ir por encima de eso con este artículo 8. Eso es lo que me pareció a mí cuando dice que las convenciones colectivas de trabajo no son susceptibles de aplicación extensiva o analógica. Su exclusión, dice anteriormente. Eso a mí me preocupaba, digamos. Eso. Está bien. Vos estás mencionando la reforma del artículo 8 del LST. Lo que pasa es que acá no estaríamos hablando de una expresión, de una aplicación extensiva o analógica, sino de una aplicación al caso concreto. Es decir, estamos hablando, siguiendo tu ejemplo, se trataría de un empleador con una empresa de logística firmando con un camionero un convenio de banco de horas por sobre el convenio colectivo 40 al 89 que tiene una jornada de 6 horas. Yo creo que no podría, pero por ahí se me escapa alguna, ¿eh? Por eso cuando dijiste el artículo 8 Me empecé. sorprendió este artículo. Cuando lo leí yo también tenía la misma duda que la compañera. Ahí empecé a leer y este Lo que artículo pasa es 8 que, me dejó en la duda. claro, pero ¿te acordás cómo era la redacción anterior del artículo 8? Era, no son susceptibles de aplicación analógica, pero pueden ser considerados a los fines de, eh, mira, me dejaste alguna duda. Creo Creo que intuitivamente cambia el que es. paradigma de la Bueno, interpretación pero de por la eso yo te relación contesté, de las normas. te contesté en base más que nada a una intuición jurídica, y la intuición jurídica por ahí con estos cambios puede fallar. Por eso, Porque el artículo 8 del anterior dice que las convenciones colectivas de trabajo o laudos con fuerza de tales que contengan normas más favorables a los trabajadores serán válidas y de aplicación. Y de alguna manera, el artículo ya en su título dice aplicación analógica de las convenciones colectivas de trabajo, su exclusión. de la analógica, ¿eh? Bueno, gracias. Lulé, que tenés la manito levantado. Sí, ahí dos pavadas nomás. Con relación a la pluspetición que estaban conversando, hay distintos fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que plantean el tema desde lo que sería el temor de los abogados y que lo vinculan con la tutela judicial efectiva, que lo comentó Dani, pero también hay fallos donde hablan que el abogado no puede ser atemorizado y tiene que tener libertad para poder ejercer la defensa de los derechos. Y entonces ahí hay que buscar un poquitito, googlear, no pedirle a la inteligencia artificial que manda una verdura infernal a la hora de los fallos, pero buceando un poco se puede encontrar. Después, con los planteos de inconstitucionalidad y demás, yo lo que creo es que los expedientes están en Cámara. Desde mi punto de vista, sí haría algún planteo relativo a este artículo 55, los que están en Cámara para resolver. Los de primera instancia por ahí no, porque queda la instancia, la alternativa de la apelación,
pero me parece que ahí sí lo plantearía a todos los que tengo en cámara próximos a sentencia. Y después lo Perdón, último, Lule, el 55, que era en referencia a lo de que los juicios en trámite se les aplica la tasa negativa, la tasa pasiva ah, del BCRA. del mismo modo, Y por después, ejemplo, yo tengo uno en la corte, que habilitaron un Rex y tengo uno en la corte. También lo mismo, Cámara me había dado IPC +3. sí, ahí ya, sí, puede andar. Ahí sí, puede ser. Creo que ahí la suerte va a ser complicada. Pero, che, y después con relación a lo que decía Lean de la caducidad, y lo último, cuando salió este esperpento, me puse a averiguar cómo eran los códigos procesales de todo el país, a ver si efectivamente contemplaba la caducidad. Porque yo pensé no haber ninguno en todo el país y entonces estos degenerados solamente pusieron... Y saben que prácticamente no hay ninguno en todo el país. En todos los casos hay una intimación previa, menos en Tucumán, que no, perdón, menos en... Sí, en Tucumán, que lo validé con una compañera nuestra, Luisa Contino, que es de un año, o sea, es un plazo más largo, y donde sí es exactamente igual que acá es en San Luis. Pero entonces, con la exclusión de Tucumán, que es un año la caducidad, no 6 meses, y San Luis, que son 6 meses y 3 meses, es la única, la justicia nacional y su ley orgánica tiene el triste privilegio de estar en el grupo reducidísimo de, de normativas que contemplan esto. Bueno, Bueno, les comento que tenemos tiempo hasta las y cuarto, así que voy a pedir brevedad y le pido por favor a Daniela si quiere aportar algo más de aparte de su exposición. Sí, en relación al tema del pago en cuotas y de los honorarios, una cosa más. eh, Esta regulación se está metiendo con cuestiones de carácter procesal que avanza sobre facultades delegadas a las provincias, en violación al artículo 75, inciso 11. Ojo con esto también. Los honorarios se regulan en las normas procesales de cada jurisdicción. Entonces, esto podría estar entrando en contradicción con esas normas y están avanzando en materia reservada a las provincias por constitución. Esto también podemos plantearlo, ¿no? Este fallo que les mencioné antes, el fallo Morcillo de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, que se los mencioné para el tema de la pluspetición, también es aplicable el mismo criterio para plantear con el tema del pago en cuotas. Y para decirles una cosa más, porque cerré como un poco rápido y para que no nos vayamos con una sensación tal vez tan amarga, decirle a los compañeros y compañeras que estamos frente a un texto insólito, estamos frente a un texto sin antecedentes, violentamente inconstitucional, del primero al último de sus artículos, y frente a este texto no tenemos muchas certezas, no sabemos ni siquiera dónde vamos a presentar las demandas, cuáles van a ser nuestros jueces, pero sí tenemos una certeza, tenemos la certeza más importante, la certeza de que no se van a librar de nosotros como pretenden, de que el objetivo no está cumplido y que aún con todos los valladares que se nos impongan para impedir accionar, sancionados, amenazados, con impulso de parte, con caducidad de la estancia, con petición y con todos los obstáculos que nos quieran plantear, vamos a seguir disputándole la riqueza al capital para devolvérsela al trabajo y algún día se va a volver a cumplir aquí en este país la Constitución. No perdamos la esperanza. Nada más. Bueno, tengo pedido, los dos hermanos Saber van a tener que unificar la representación en uno solo y en 2 minutitos porque tiene que cerrar nuestra presidenta. Así que le pido máxima brevedad, por favor, y uno de los dos. Habla Héctor. Está silenciado, Héctor. ¿Ahora? Ahora sí. Habla vos, Fernando, que estamos a mucha distancia. Oh, bueno, lo mío era nada más que una inquietud, si me escuchan. Es una inquietud jurídica, pero más política, me parece. Yo creo que más allá de las competencias,
todo lo que va a caer acá en la ciudad, el TCJ, lo vamos a perder todo. Porque no es Se silenció nuevamente, me parece. Fer, no se te escucha. se me tildó solo. No, yo digo que era un análisis más político y jurídico. Que lo que va a caer acá en la ciudad, en el TCJ, va a ir todo para atrás. Porque no solamente no es un tribunal conservador, es un tribunal de puntero político del PRO. Eso lo sabemos. Y así como se comporta todo el tribunal de la ciudad. Y la incógnita es cómo nos vamos a escapar coyunturalmente de esto. Coyunturalmente, porque todos sabemos que esto tiene vencimiento, no sabemos cómo, como nos había pasado con el fallo Gorosito, salvando la distancia, ¿no? Si se acuerda. Entonces, creo que para muchos va a ser una salvación y la provincia. Esto lo estoy tirando sin tener un conocimiento cabal de la competencia, y lo digo porque, y de los menos malos, sabés que en provincia no te van a aplicar la pluspetición, y sabés que en provincia lo vas a ganar, por ahí vas a cobrar 2 pesos, pero si planteas bien el juicio lo ganás. Y eso me tiene muy preocupado, y no sé cómo lo vamos a decidir, porque a mí me gustaría tomar una decisión colectiva con respecto a eso, ¿no? Nada más. No sé si se me escuchó, pero había dicho que era un tema para debatirlo en otra oportunidad y que le damos la palabra a Natalia Salvo, nuestra presidenta. Bueno, buenas noches ya a todos y a todas. Simplemente a mí quería tomar el uso de la palabra para agradecerle primero la participación de todos ustedes, pero fundamentalmente a Lule, a Luis, a Lean, a Dani, porque este curso fue pedido, requerido, suplicado desde distintos lugares, no solo por las implicancias prácticas de esta reforma laboral, sino también y fundamentalmente por todas las inquietudes que tenemos los que litigamos en el Foro Nacional del Trabajo, y que se han mencionado acá, desde la caducidad hasta la aplicación temporal de la ley. Bueno, me dijeron ahí, Lule, que hablaste del 55, y entiendo que el cierre de Dani me parece importante porque la esperanza nunca deja de reposar en acciones prácticas como estas. La esperanza no implica no hacer, no concatenar ni jurídica ni políticamente, simplemente significa organizarse, significa ser solidarios con nuestro conocimiento, significa seguir colegiados, y cuando digo colegiados no me refiero a la institución, sino que me refiero a la unión, a este compartir. Y bueno, por último, algo de más de índole práctica. Estoy con la cabeza quemada, discúlpeme porque vengo de otra charla también, y aparte como explotó la participación en el Zoom, salí para que puedan entrar en su momento, teníamos un cupo de 100 personas. Pero bueno, va a quedar grabado y después obviamente lo vamos a socializar porque sabemos que va a ser material de consulta. Así que muchísimas gracias a todos y todas, y que tengan un lindo fin de semana, que sabemos que no será el mejor, pero bueno, seguiremos estudiando. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por Y permanecer. gracias a vos, Sergio, por coordinar. Sabemos que fue complejo al principio. Y fue complejo. Medio tirano. Igual abrazo tenemos muy un grande. diplomático, Lean, que mandó toda la diplomacia al asador. Un beso grande para todos y todas. Gracias, buenas noches a todos y todas. Gracias.
Muchas gracias. Buen fin de.